Ok, mis amores. Bienvenidos a la clase de razonamiento matemático. Hoy en nuestra clase de razonamiento matemático vamos a trabajar parentesco y relaciones familiares. Okay. Ahora que tiene que ver con lo que es la familia, con el parentesco familiar, ¿sí? Entonces nos presentan la siguiente situación. ¿Qué parentesco tiene conmigo el papá de la hermana de mi madre, verdad? Entonces nosotros decimos, bueno, el papá de la hermana de mi madre. Entonces hago un diagrama o hago un cuadro, ¿sí? Un esquema, y elaboramos un diagrama a partir de la frase hermana de mi madre. Entonces yo coloco aquí mi madre, ¿sí? Es mi madre y la hermana de mi madre. Entonces, yo pienso, ¿sí? Ahora bien, pienso y digo, bueno, pero ¿quién es el papá de la hermana de mi madre? Entonces yo hago un diagrama, ¿sí? Miss, ¿qué libro es y qué página es? La 79, razonamiento matemático, Adrián. En el capítulo 79. Página 79. ¿Sí? A ver, voy a regresar. Regresé. ¿Sí? Vamos a trabajar con el tema de parentesco y relaciones familiares. ¿Sí? Con el nexo que tenemos con nuestros tíos, con Pero nuestros mi abuelos. diagrama es súper grande, no tiene fin. Ok, nos dice. Porque la familia es... Exactamente. ¿Qué parentesco tiene conmigo el papá de la hermana de mi madre? Entonces yo elaboro un esquema. Está mi madre, está la hermana de mi madre y estoy yo. Entonces, yo parto de... Ahora, sobre el mismo diagrama yo construyo y ubico al papá de la hermana de mi madre. Entonces yo deduzco que tengo al papá de la hermana de mi madre. Entonces, él viene siendo ¿qué? Él viene siendo, según el diagrama, el papá de la hermana de mi madre, ¿qué? Mi abuelo. Mi tío, no, Mi porque... abuelo. No. El papá. El que dijo, el ¿sí? papá de la hermana de mi madre. de mi madre, el La papá de la hermana hermana de mi de mi madre. madre. Ah, claro. sí, y entonces es el papá. Ah, qué confuso. Sí, es un poquito confuso, pero no es confuso. Enreda. Esto es razonamiento matemático, parece más comunicación. No, lo que pasa es que el razonamiento matemático... No, es el tío. Porque dice que buscamos a la hermana de mi madre, significa que es el tío, porque hermana de la madre sería, para el hijo sería tío. Dice, ¿qué parentesco tiene conmigo el papá de la hermana de mi madre? El papá de la hermana de mi madre, el parentesco es mi abuelo. Vamos a compartir la ficha que vamos a trabajar hoy, ¿sí? Ya les voy a buscar la ficha. Un momentito. A ver, acá. Para acá. Acá. Ok. La ficha que vamos a trabajar. Ya la entendí. La ficha está en la página 80, por favor. Los que tienen el libro, está en la página 80, ¿sí? Ok. Nos preguntan, la número 1, ¿qué relación tengo con la hija de la esposa de mi papá? A ver, la hija de la esposa de mi papá. Vamos a ver. ¿Ah? Mi hermana. Vamos a hacer. Mi hermana. Porque dice, ¿qué relación tiene la hija de la esposa de mi papá? O puede ser su media hermana. Ah, perdón. Mi hermana decía. Vamos a la pizarra a realizar el ejercicio. No, ¿qué eso? ¿Sí? Hago aquí. Aquí tengo a mi papá. Perdón. Tengo a mi papá. ¿Sí? Aquí tengo a mi mamá.
usted lo hace mejor ahí porque tiene sus reglas, ¿sí? Aquí está papá, mamá. ¿Qué papá y mamá son qué? Son esposos, Papá y mamá son esposos, y entonces yo también vengo de papá y mamá, y papá tiene otro hijo. Yo digo aquí que yo, a ver, usted lo hace mejor el esquema ya. Yo lo hago aquí porque es un poquito complicado. Yo, entonces, yo digo que la hija de mi mamá. Eso, las tareas lo podemos hacer en Word, por favor, porque me van a salir medio confusas los esquemas. No, Lo pero puedo hacer en Word mentalmente también. yo deduzco y digo, bueno, pero es que es mi hermana. ¿Sí? Miss, eso lo puedo hacer ¿Qué por relación Word para que los esquemas me salgan bien. Presten atención, así tengo yo. ¿Qué relación tengo yo con la hija? Aquí la tengo, a ver. Con la hija de la esposa de mi papá, ¿sí? ¿Qué relación tengo yo? Bueno, que la hija de la esposa de mi papá es mi hermana, ¿sí? Es más o menos así el esquema. Ese esquema la esposa de mi mamá es supuestamente mi mamá. No. A ver, fíjense bien, ¿qué relación tengo con la hija? Tiene parentesco la hija de la esposa, de mi papá, o sea que es mi hermana. Que la hija, que mamá y papá son esposos, entonces la hija de la hija de la esposa de mi padre es mi hermana, obviamente, ¿sí? Ese es el primer ejercicio. Tienen que hacer sus esquemas parecidos al que yo hice, pero ustedes lo hacen con sus reglas y con su forma geométrico. Allí bien bonito, hace sus cuadritos, sus flechitas. Ustedes lo perfeccionan mejor con su... ¿Sí? Ok. Vamos con la pregunta número 2. Miss, la respuesta está fácil. Dice, ¿cuál es el parentesco que tengo con el papá de mi mamá? Que él es tu abuelo, porque dice papá de su mamá. Esos de los esquemas. Estos de los esquemas. Tengo aquí al papá, presten atención. ¿Sí? Tengo aquí a la mamá. Y aquí pues me sitúo yo. Entonces yo digo que el papá, yo digo que el papá de mi mamá viene siendo ¿qué? Mi abuelo. Mi abuelo. Es más o menos así. Es más o menos así el esquema, ¿sí? Sí, Miss. A ver. Yo hice igualito. Miss, ya va un momento que estoy escuchando a Adrián. Dime, Adrián. Miss, te confunde cómo habla, porque dice, ¿cuál es el parentesco que tengo con el papá de mi mamá? Te confunde pensar un poco, te demoras. Porque hay otro, claro. Es que razonamiento matemático, tenemos que emplear la lógica matemática, pensar. Por eso que a veces ustedes con razonamiento matemático como que se detienen un poquito, pero es por eso, porque tenemos que pensar, ¿sí? Las cosas no van a estar así. Usted va a hacer A, B, C. No, hay que pensar, porque a veces tenemos que iniciar con el C, con la letra C, en vez de terminar con la letra C. Y si quiero hacer una pregunta de esa, de la tarea, Miss, le quiero hacer esta
es la pregunta de la tarea de que existe en Word, de que lo podamos hacer en Word para que el esquema nos salga bien. Dayana, para mí es mejor que lo hagas en tu cuaderno, en tu libro de matemáticas, que te va a salir mejor Miss. las reglas. Miss, Dime, Owen. tengo la respuesta de la número 3. Ajá, vamos a diagrama. Voy a trabajar con Owen. Vamos a borrar aquí. Sería, ¿qué relación familiar tengo con la hermana de mi papá? Sería tía. Ajá, vamos a ver. Aquí tengo a papá. Sí. Okay, aquí tengo a la hermana. Sí. Aquí estoy yo, por acá abajito. Me voy a colocar yo aquí. Yo. Entonces, la hermana de mi papá viene siendo, La tía. Tía. muy bien, La tía. como dijo Owen. Muy bien, como dijo Owen. Pues. Sí, viene siendo la tía. Muy bien, Owen. Sí, más o menos así lo hago yo, mi esquema, pero ustedes tienen más comodidad en casa para hacerlo con sus juegos geométricos, allí bien bonito, su cuadernito, ¿sí? Ok. Vamos a ver. Vamos a ver si participamos y trabajamos con David. David. A veces pienso que cuando apagan la cámara